Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia con nosotros, por la gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros, tu bondad expresada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque nos has juntado para estar contigo estos días. Danos, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría para hablar tu palabra, y a mis hermanos entendimiento para entenderla, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales y habla nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios 13, 11. 1 Corintios 13, 11. Bueno, nuestra conferencia se titula Camino a la Madurez. Qué buen tema, ¿eh? Camino a la Madurez. Y vamos a leer 1 Corintios 13, 11. El primer tema que voy a compartir van a ser 5 temas. Lo he titulado Caminando hacia la Madurez. 1 Corintios 13, 11. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que Pablo está haciendo aquí es hablar de una etapa en la vida espiritual. El contexto es acerca del uso de los dones espirituales, pero yo tomo el versículo porque los corintios enfatizaban más los dones espirituales que la madurez espiritual. Y Pablo quiere poner en orden el desorden de los corintios, ¿sí? El mensaje del cristianismo de hoy, que se predica el día de hoy, está enfocado en su gran mayoría en satisfacer nuestros sentidos naturales, como el ver, el tocar, el sentir, el gustar, el oír, y se ha olvidado el cristianismo actual de lo más importante, que es formar discípulos de Jesucristo, gente obediente a la palabra de Dios, gente hacedora de la palabra. Y se nos ha olvidado la encomienda de Jesús: ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Pero no discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús, discípulos de Él. Porque Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, dijo Él, les he enseñado a ustedes. Entonces nosotros nada más tenemos que transmitir lo que Él ya enseñó. Y no andar inventando rollos, como decimos en México. Los pastores pues tenemos la tarea de llevar a los hijos de Dios hacia la madurez. Eso es básicamente nuestro trabajo como pastores. El trabajo de un pastor no es andar organizando conciertos y rollos que hoy se usan, y nada acerca del crecimiento hacia la madurez. Hay un sistema de pensamiento que se conoce, es una filosofía que se conoce como subjetivismo. Esta filosofía tiene que ver con nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo de ver las cosas, de tocar, de gustar. El subjetivismo es un sistema de pensamiento que nos lleva a tener conductas, ¿sí? Y estas conductas dan mucho énfasis al yo pienso, yo creo, yo siento, me gusta, no me gusta, cosas de esas. Le concede pues mucha importancia a este sistema de pensamiento que se ha infiltrado en las iglesias, en el cristianismo de hoy. Le da mucha importancia a las emociones, a los sentidos puramente humanos, a los sueños, a las fantasías, la intuición, la imaginación, el instinto. Oye, todas esas cosas que dije, de eso está llena la iglesia. O sea, en las vidas de los cristianos. En contraste, el cristianismo es un estilo de vida que rige y gobierna la vida de las personas que se convierten a Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿usted es nacido de nuevo? ¿Usted es nacido de Dios? Si usted está convertido a Cristo, el cristianismo, que son las enseñanzas de Jesús, debe de regir nuestras vidas, ¿sí? Debe de gobernar en nuestro corazón el Señor.
Entonces el cristianismo pues es un estilo de vida que nos rige y gobierna nuestras vidas, aquellos que nos hemos convertido al Señor y que hemos decidido obedecerle, seguirlo, vivir las normas del reino de Dios. El cristianismo nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Esa es una enseñanza que se ha perdido dentro del cristianismo de hoy. Y el cristianismo no nos da la opción a guiarnos por nuestros anhelos, por nuestros deseos, sueños, emociones, ni gustos personales, absolutamente nada de eso. El cristianismo pues no es una religión que enfatiza sentir cosas bonitas. No, ese no es el cristianismo de la Biblia, ni siquiera ver cosas maravillosas y portentosas, aunque Dios a veces hace milagros, ¿cierto? Ni tampoco para halagar el gusto ni el oído de la gente. Hoy todo está diseñado para que le guste a la gente las cosas, o lo que se hace dentro de las iglesias. En Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Sueñe grande? ¿Tengo una visión maravillosa? No. Todo lo contrario a lo que se enseña ahora. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, ese niéguese a sí mismo significa que todos tus deseos, todos mis anhelos, todos mis sueños, mis emociones, lo que me gusta y lo que no me gusta, mis sentimientos puramente personales, pasan a segundo término. Al Señor no le interesa lo que yo piense, ni lo que tú sientas, ni lo que tú, como veas las cosas. A lo que le interesa es que tú y yo veamos, pensemos como Él piensa y como Él ve. Entonces, el gran problema del cristianismo de hoy es precisamente el subjetivismo, ¿sí? Ese sistema de pensamiento se ha metido a la iglesia. Hoy se predica un evangelio centrado precisamente en tus anhelos, en tus deseos. Y eso despierta la avaricia de la gente. Están enfocados a nuestros sueños, a nuestras emociones, nuestros sentimientos puramente personales. Entonces vemos que los cristianos de hoy, en general, pues sus vidas, las reuniones están llenas de emocionalismo, de sentimentalismo. Los mensajes giran precisamente alrededor de las emociones de las personas. Por ejemplo, hay expresiones muy típicas que se oyen por ahí. Vengan y sientan a Dios en nuestra iglesia, dicen. ¿Y si no lo sienten? ¿Qué? Venga y vea los milagros de Dios. ¿Y si Dios no hace milagros? Mucha gente dice, no, aquí no se siente a Dios. Es que nosotros los cristianos no estamos para sentir a Dios, estamos para creer en Dios. Es distinto. La alabanza generalmente está diseñada para que le guste a la gente. O sea, estamos pensando en que le guste a la gente y nos olvidamos si le gusta a Él, si la va a recibir Él. Una vez una señora dijo, ay, no me gustó la alabanza. Y le dije, qué bueno, porque no era para usted. Pero hoy ha dado todo un giro y se centra en lo que la gente quiere, desea, anhela, piensa y siente. Esa es una filosofía que se ha metido a la iglesia. Se llama subjetivismo. O sea, es subjetivo lo que yo piense y sienta, es subjetivo. Una vez alguien entró allí a casa, en el lugar allí donde estamos en Guadalajara, y entró así. Y yo le dije, buenas tardes, todavía no ha empezado la reunión. Y dice, oiga, ¿quién está Dios? No lo veo por ningún lado. ¿Qué querían ver un Cristo crucificado, ¿entienden? Y dijo, no está Dios. Andaba por... Entonces, es típico los rasgos del emocionalismo y de la inmadurez que prevalece en los cristianos de hoy, producto de todos esos mensajes y de ese evangelio que no es el evangelio de la Biblia.
¿Cuántas reuniones hemos estado donde cuántos no sintieron hoy la presencia de Dios? O primero, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? Amén, dicen algunos. Pero luego viene lo segundo, ¿no? ¿Cuántos no la sintieron? ¿Hay algunos de ustedes que no la sintieron? Sí, a ver, levanten su mano. Amén. No, pásenle aquí al frente. Ahorita vamos a orar para que sientan la presencia de Dios. Una vez estaba en Dallas en un evento y había como 1500 pastores. Éramos 5 predicadores. Uno de ellos dijo: pastores, ¿cuántos de ustedes hace tiempo que no sienten la presencia de Dios? Levanten su mano. De esos 1500, como 800 levantaron la mano. Dice: pasen aquí adelante, porque voy a orar por ustedes, los voy a ungir para que sientan la presencia de Dios. Yo estaba así y dije: es que nosotros no estamos para sentir la presencia de Dios. A veces la sentimos, ¿sí o no? Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo a veces le digo al Señor: te faltó decir ¿me sientas o no me sientas? Él prometió, y si Él prometió, esa promesa no está sujeta a si yo siento o no siento. Es cuestión de fe. Pero a la gente de hoy se le empiezan a ir a la iglesia y permanecen en una inmadurez impresionante, porque se les instruye a sentir, a tocar, a todas esas cosas. Por eso muchos dicen: ay, no sentí la presencia de Dios. A lo mejor traes dolor de estómago, dolor de cabeza, y no sé cómo se ha dado todo ese asunto. Llegan momentos en que dices: no, es que no siento la presencia de Dios. Aunque a veces la sentimos. Otros dicen: ¿por qué Dios no me da lo que yo le pido? Estoy poniendo ejemplos nada más ahí que yo escucho por ahí. ¿Por qué no me da Dios lo que yo le pido? Yo oro, pastor, yo siento que Dios no me escucha. Es que no es cuestión de sentir. Es que yo pienso que a mí no, Dios no me oye. Tú piensas. Otros dicen: yo no veo que Dios haga nada a mi favor. Fíjate, pensar, sentir, ver. Su cristianismo pues está basado en sus sentidos naturales, en sus emociones. Por consecuencia, son cristianos inmaduros. No maduran. No se les enseña a ir hacia la madurez. Son cristianos débiles, desconcertados, volubles, que tienden a la depresión. Y finalmente muchos de ellos terminan yéndose de la iglesia. Se sienten defraudados. Simplemente porque sus emociones, sus necesidades, sus sentimientos, sus deseos y sueños no fueron satisfechos. Así están las cosas. ¿Ha oído el típico? Yo le llamo el típico: no me nace hacerlo. La Biblia dice: perdona al que te ofende. Así dice, ¿no? Y luego nosotros salimos con que: no, es que no me nace. ¿Cómo que no te nace? Yo me acuerdo cuando todas estas cosas las empezaba a ver a través de los años, y cómo la gente permanecía en una inmadurez. No, es que no siento hacerlo, no me nace perdonar, no siento hacerlo. Y si yo lo hago, fíjense cómo razonan. Dicen: no, si yo hago algo, por ejemplo, como perdonar o etcétera, y no me nace hacerlo, entonces soy un hipócrita. Muchos están confundiendo la obediencia con la hipocresía. O sea que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿ustedes creen que le nacía? Entonces fue un hipócrita porque obedeció. ¿Ven? Cuando yo era niño, dijo Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero no me quedé como un niño. Cuando fui hombre, dejé las cosas de niños. O sea, cuando maduré, crecí, dejé de pensar como un niño. Podemos tener a un hombre de 40 años con un bigote así, su sombrero mexicano, pero emocionalmente ser inmaduro, tener reacciones, ¡ah!, o sea, totalmente fuera de un niño.
¿Cómo son los niños? Son volubles, inestables. Mamá, dame de cenar. Así, ¿qué quieres? Quiero un hot dog. Este te lo preparo. Y aquí está. No, mejor quiero una hamburguesa. Ay, hijo, pero no, aquí no es un restaurante. No, yo quiero una hamburguesa. Y ahí va la mamá. Y no, mejor quiero un hot cake. Así son los niños de volubles. Pero imagínate ese niño cuando tiene 30 años y todavía ya casado. Oye, hazme unos huevos fritos así, con salsa mexicana. Y luego ya te los trae. Ay, no, ¿sabes qué? Mejor no quiero esto. Y todavía se enoja y ofende a los... Es pura inmadurez. Pues espiritualmente se refleja de la misma manera. Entonces muchos confunden la obediencia con la hipocresía. No, hermano, ¿todo por qué? Porque no se ha entendido que la palabra de Dios es para ser obedecida. Los mandamientos de Dios no son para molestarnos, no son para hacernos pasarla mal, sino precisamente para bendecirnos. El problema está que nosotros deducimos erróneamente que vamos a obedecer la palabra cuando sentimos cosas bonitas. Eso es inmadurez, hermanos. Y todos debemos ir hacia la madurez. ¿Cuántos quieren ir hacia la madurez? Tenemos que ir hacia la madurez, hermanos. No nos podemos quedar a pensar como niños ni a juzgar como niños. Tenemos que ir hacia la madurez. Entonces la obediencia a Dios no contempla nuestros sentidos y emociones como requisitos para obedecerlo. No son contemplados. Dios nunca ha dicho en su palabra, si sientes hacerlo, hazlo. Si no, pues hasta que te nazca. No dice eso la Biblia. La Biblia no trae frases como obedéceme hasta que te nazca en tu corazón. Si hacemos así un panorama rápido de todos los hombres y mujeres en la Biblia, yo me encontré con una cosa. No hay un solo texto, ni una sola historia bíblica donde Dios le dijera ni a Noé, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a ninguno, que el Señor le dijera, ¿qué quieres hacer para mí? No hay un solo caso. Sueña en grande lo que quieras hacer para mí. No se van a encontrar una sola escritura. Dios simplemente daba las órdenes. Noé, constrúyete un arca de tales medidas, de tal madera, y hazle así, y hazle así. Y Noé lo dice en Génesis, y lo hizo tal como el Señor le dijo. No le dijo, ¿por qué mejor no armamos un concierto y llamamos a la gente así para... ¿Por qué no hacemos eso? No. Dios no les pidió su opinión. A Dios no le importa lo que yo opine, cómo se deban hacer las cosas. Y tampoco lo que tú pienses. Hace años que dejé de aportar mi gran inteligencia. Porque luego a veces nos sentimos como Job, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Job llegó un momento en que, bueno, hoy Señor, y empezó a cuestionar a Dios, le dijo, ok, y Dios lo puso en paz rápido. Le dijo, ok, siéntate. Yo te preguntaré y tú me responderás. Bien. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No, bueno, entonces cállate la boca. ¿Cómo te pones a contender con el que todo lo hizo bien? Tú tienes planes, ¿verdad? Un amigo mío dijo, no, cuando Dios vio tus planes, se tiró de carcajadas junto con los arcángeles. Esos son los planes de Él, jajaja. No, es que la verdad, y hoy, el cristianismo de hoy está inundado de planes humanos. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios, hermanos, y a Dios. Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos haciendo a un lado a Dios. Increíble, pero así es. Dios nunca le pidió una opinión a Moisés. Ve y hazte el tabernáculo. Le dijo los colores de las cortinas, las pieles, los utensilios, todo lo diseñó el Señor. Y dice que Moisés hizo
todo conforme al modelo. Ya está todo dicho, hermano. Cómo se gobierna la iglesia. Ya está todo dicho cómo debe funcionar el matrimonio. Ya está todo dicho cómo se debe de discipular a los hijos de Dios. No tenemos que inventar el hilo negro. El problema ha sido entonces que hemos hecho a un lado la palabra de Dios, ponemos nuestros proyectos y empezamos a manipular a la gente. Y caemos precisamente en el subjetivismo que ha dañado mucho a la iglesia. Miren lo que dice en Santiago 1:21. Vayan ahí rápido. Santiago 1:21. Dice aquí Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, con ustedes los cristianos dejen eso. Recibid, pongan atención, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada o la palabra ya dicha. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Con mansedumbre. Si hay algo que a mí todavía no logro entender, es que los cristianos de hoy, lo entiendo porque tiene que ver con la inmadurez, producto de un evangelio que no es el evangelio, pero que digan cosas como, cuando oyen la exposición de la palabra, dicen: bueno, sí, así dice la Biblia, sí, así dice, pero yo pienso. Tú piensas, más bien no piensas. A ver, ¿cómo que sí, así dice, pero yo creo que esto, yo pienso que deberíamos, yo creo, ¿cómo está eso? Es como decirle a Dios: ok, Señor, tú dijiste, pero yo soy más inteligente que tú. Eso es en otras palabras. Y nos sentimos más inteligentes, más buenos, más misericordiosos. Mientras que el Señor habla de disciplina en la iglesia, nosotros decimos: no, pero no, el amor. Pues el amor, la disciplina es una manifestación del amor. Pero nos creemos más amorosos que Dios. Y hacemos a un lado todo. Entonces, eso, obviamente, vean lo que dice Santiago, nos lleva a la inmadurez, a una permanencia de un estado de inmadurez. Sigamos leyendo. Dice: desechad pues abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, fíjense el poder del evangelio que decía Pablo. Yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice el versículo 22, después de decir: reciban con mansedumbre la palabra implantada, en el 22 dice: pero sed hacedores de la palabra. Lo único que te puede llevar a la madurez no es el simple conocimiento. Hay una segunda parte después del conocimiento, y es el hacer la palabra. Y no tan solamente oidores. Y mira el resultado: engañándoos a vosotros mismos. Es decir, yo engañaría a la gente si no les predico el evangelio. Engañaría a la gente si les predico el evangelio, pero no los llevo hacia la vida cotidiana de vivir el evangelio. Y mucho menos yo me estaría engañando a mí mismo predicando un evangelio que no vivo. Y el apóstol Santiago dice: no se engañen, ¿Qué significa eso? Que en ese momento, la razón por la que escribió, algunos ya estaban en esa situación. Nada más oían. Y recibían lo que les gustaba, y lo que no les gustaba, no recibían. No, dice: con mansedumbre reciban la palabra que ya ha sido implantada. Nadie le va a quitar, nadie le va a aumentar, pero recíbanla, les guste o no les guste, les sepa dulce o amarga. Pero ahorita nada más les gusta lo dulce a los cristianos. Nada más están acostumbrados a lo dulce, a lo delicioso. Sigo leyendo ahí en versículo 23. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, o sea, se mira y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino que hacedor de la obra, o sea, de lo que dice la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Pablo le dijo a los corintios, en 2 de Corintios 5:7, dijo algo muy importante. Él dijo, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, la fe es del Espíritu, ¿cierto? Y dice Pablo, por fe andamos. O sea, lo que nos mueve a nosotros a vivir la vida cristiana es por medio de la fe. La definición de fe es confianza plena y total en Dios. ¿Qué está diciendo? Que cada cristiano debe de vivir en una plena y confianza total en Dios, en las buenas y en las malas. Porque en las buenas, cuando todo va en bonanza, me siento bendecido. Y viene una prueba y ya no se sienten bendecidos. Y la Biblia dice que las pruebas forman carácter. Entonces nos faltan los conceptos más centrados en la palabra para poder llegar a la madurez. Fíjate, porque por fe andamos, no por vista. Y ahí Pablo habla de la vista natural. ¿Se acuerdan de Tomás, el apóstol? Bueno, Tomás es el típico creyente dominado por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente, sus emociones, sus sentimientos, y no por la fe y la obediencia, aunque él tuvo que ir hacia la madurez. Pero se ve que de los discípulos era como el más atrasadito. Y siempre habrá gente como Tomás, y la Biblia dice, sostened a los débiles. Y ahí habla de los débiles en convicciones cristianas. Y son con los que hay que tener paciencia también. Y no te quedes, y vamos, camina. Y esa es la labor del pastor. Por eso a veces los pastores que llevan bien a su rebaño no son muy queridos. Porque la gente piensa que se les está agrediendo. Ay, pastor, usted se la pasa regañando. ¿Tienes hijos? Tengo 3. Dime cuántas veces al día les llama la atención. Pues cada rato. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos tienen hijos? Así información chiquita. ¿Cuántas veces les dice al día? Todo el día. Imagínate, ay mamá, eres una regañona. Ay papá, no sabes otra cosa más que regañar. Porque vas a la escuela, hijo, ten cuidado con esos 2 chicos. Porque tú sabes que venden droga. ¿Y qué? ¿Le vas a hacer caso a tu hijo que te dice, ay, ya me enfadaste? Ya me sé cuidar solo. ¿Verdad que no? Pues los pastores estamos para guiar al rebaño. Pero las ovejas, que son como los niños, no entienden. Ahora, ¿tú desechas a tus hijos porque no te entienden? ¿Verdad que no? Tampoco los pastores debemos desechar a las ovejas, sino ser pacientes con ellas. A ver, digan todos, amén. Entonces ahí el problema radica más que nada en nosotros los pastores. Por eso ustedes deben de orar por nosotros. Un hermano dijo, ¿el pastor es la clave o el clavo en el zapato? O sea, y es la verdad, el Señor tuvo a bien poner pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, según Efesios 4:11. Perfeccionar significa llevarlos hacia la madurez. ¿Cuál es nuestra tarea? Llevarlos hacia la madurez y dirigirlos y ser bien pacientes, bien pacientes. Hay gente que llega a casa de oración, o a veces van, visitan, y bueno, es una iglesia que tiene ya va para 31 años que la comenzamos. Bueno, ven el equipo pastoral, dicen, ay hermano, qué bendición, yo quiero mi iglesia así. Y le digo, sí, pero no sucedió de la noche a la mañana. No, es que tienes un equipo de pastores que, no, envidiable. Sí, pero tú no sabes los años que invertimos. No, pues ven a Chuy García ahí, hecho un ministro de alabanza, con una unción, con una gracia
formados. Dicen, no, que ven, sí, pero no saben el otro lado, allá detrás de las ovejas. Y hoy quieren líderes hechos en 3 días. Todavía no tienen ni un año y ya los ponen de líderes. Hoy cualquiera es apóstol. Allá en Guadalajara se dio un caso de uno que no tenía ni un año de convertido. Y él se autoimpuso como pastor y llegó un apóstol y lo ungió como apóstol. Imagínate, es como un niño, ¿no? Que se pone un traje así de policía, así todo flojo, así. Soy policía. Pues ¿cómo va a usar la autoridad? No tiene habilidad, no tiene conocimiento, no tiene madurez. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no un neófito. Está bien que quieran servir al Señor, pero no un neófito. Ser neófito no es algo pecaminoso. Ser neófito es alguien nuevo en el Evangelio. Es como un niño es una bendición un niño. Y en sí mismo, aquí Candela no es mala. No es malo en sí que sea una niña. Pues se porta como una niña. Es natural, es normal. Entonces tenemos que ir hacia la madurez, hermanos. Entonces Tomás es ese tipo de creyente. Miren, vamos a Juan capítulo 20, versículo 18. Juan 20. Vamos a ver algunos rasgos ahí que vamos a aprender. Juan 20, 18. Dice así. Fue entonces María Magdalena, después de que Jesús resucitó y ellas entran a la tumba y ustedes conocen la historia. Dice. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos a las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Se acuerdan que ellos estaban tristes? Pero el Señor les había dicho, es necesario que yo padezca, pero el tercer día resucitaré. Pero cuando lo vieron morir en la cruz, dijeron, aquí se acabó todo. Hasta Pedro dijo, vámonos a pescar otra vez. Esa es la tendencia humana, a ver para creer. Hasta hay un programa así de noticias, ver para creer. Y no es así, en el cristianismo es creer para poder ver lo que Dios hace. Primero es creer. Entonces dice en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, le dicen a Tomás. Fíjate, ¿el Señor hemos qué? Visto. Vista natural. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, fíjese, ver, tocar. ¿Lo está captando? Ver, tocar. En el lugar de los clavos y metiere mi mano, siguió insistiendo en tocar para sentir, ¿sí? No creeré, dijo. No creeré. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se imaginan esa escena, todo cerrado y entró con la puerta cerrada, porque su cuerpo ya era glorificado. Y le dice, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. ¿Por qué les dijo pasa a vosotros? Porque aún así seguían inquietos. ¿Sabes? Nosotros tenemos que permanecer en la paz de Dios. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Miren, y les quiero decir algo así rápido. No hagas nada si no tienes la paz de Dios. Por eso hay muchas precipitaciones. Desde casarte hasta hacer un negocio. Si no hay paz de Dios, no hagan nada si no tienen la paz de Dios. Por eso Pablo dice, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones. Esa palabra gobernar en el griego es una palabra de donde se deriva la palabra para nosotros conocida que es árbitro. ¿Qué es un árbitro?
Es el que está ahí en un juego, ¿no es cierto? Y cuando alguien infringe las leyes, violenta, por ejemplo, si es un partido de fútbol, de soccer, y uno le mete la mano, las reglas del fútbol soccer prohíben meter las manos. Entonces el árbitro te ve y te pita, ¿no? Y te penaliza. Fíjense qué interesante. Cuando violamos las leyes de Dios, los principios de Dios, la paz de Dios debe gobernar porque es como el árbitro. Y detiene todo. No hagas nada si no tienes la paz de Dios. Hay mucha gente que me manda a correr, pastor, yo estoy comprometido, me faltan 3 días para casarme, pero no, es que no te cases. No, pero ves que las presiones y ya está todo hecho. Y nos metemos en muchos problemas. Entonces Jesús les dice, pasa a vosotros. Necesitan tranquilizarse. Pero ahí estaba el inquieto Tomás, el dudoso, y fíjense lo que dice en el 27. Luego dijo a Tomás, fíjense, se dirigió hacia Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo. O sea, siente. Y el otro va y le pone el dedo, ¿no? Dice, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, dice. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, fíjate bien, si yo no siento nada, si yo no siento la presencia de Dios, pero sé por la fe que Él está ahí a mi lado en mi prueba, en mi dolor, eso es lo que el Señor, ese es el signo de madurez, un signo de madurez. ¿Entienden? El problema, me vuelvo al principio, está en el evangelio que se está predicando. Venga, a ver, venga ahorita, vamos a orar por usted y ¡paz! Te dan un golpe aquí. Pero hay unos así como que no pasa nada y por más que te empujan y no, este está endemoniado, sáquenle para allá, sáquenle el demonio y luego me lo traen. No resistas al Señor, siente su presencia. Una vez estaba yo predicando, jamás he vuelto a ese lugar a predicar por el pastor, no por las ovejas. Porque al final de la predicación, una iglesia ahí en México, se me acercó una ancianita, como de unos 850 años. No estaba, pero ancianita. Me dice, pastor, me dice. Entonces yo le dije, hola abuelita. Yo les digo así con mucho respeto a las ancianas en mi congregación, les digo abuelito o abuelita, abuelita. Dice, óreme. Yo le digo, sí, pero ¿cuál es la necesidad o por lo que quiere? Usted óreme. Le digo, pero yo necesito saber por qué voy a orar. Y vi que el pastor estaba hablando con otra persona y me miraba y se reía, ¿no? Entonces, oré por la viejita y dice, no, pastor, óreme otra vez. Entonces el pastor me habla y me dice, ven, espérame abuelita. Y lo dice, mira, esa viejita lo que quiere es que la zarandees. Yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, que las zarandees, eso le gusta a ella. Le dije, no, pero ¿cómo? Dice, mira, fíjate. Hola abuelita, le dice también este pastor. Y le dice, ay pastor, óreme porque el pastor que predicó no tiene poder. Y yo así. Y luego me hace, él me mira y me hace, y agarra a la viejita. En el nombre de Jesús. Y la viejita, ay, qué bendición. Ay, ya se fue. Se fue toda bendecida porque sintió el poder. No, yo hablé con ese pastor, le dije, ¿sabes una cosa? Tú estás manipulando a la gente. Estás abusando de la gente y vas a darle cuentas al Señor. Me dice, a la gente hay que darle lo que le gusta.
Por eso hay muchas iglesias, parecen más centros nocturnos que iglesias. Porque están diseñados para dar espectáculo que le guste a la gente. Dicen cosas que le gusta a la gente, no lo que necesita la gente. Y eso obviamente los lleva a una inmadurez al paso de los años. Es increíble las preguntas que me hace la gente, hermanos. Pastor, soy líder de alabanza, tengo 20 años de convertido. Fíjese, tengo mi novia. Y bueno, dice, pues yo la amo. Dice, pues tenemos relaciones sexuales, pero el otro día me dijeron que era malo. Y yo dije, no, esta es una broma. Digo, oye, no me estés bromeando. Dice, no, es en serio. Dice, lo que importa es el amor. Y dije, ¿quién te dijo eso? Eso es vil fornicación, ¿sí o no? Pero fíjate lo que me decía un líder de alabanza. Lo que importa es el amor. No importa el papelito. No importa, lo que importa es que nos amemos. Dije, bueno, entonces véndeme tu casa, te vendo mi casa y no te doy el papelito. No vale de nada el papelito. ¿Ven? O sea, son niños, piensan como niños, juzgan como niños, piensan, deciden como niños. Y ese no es el plan de Dios. Tener un kinder. ¿No? Entonces el Señor le dice a Tomás, tú creíste porque me viste, Tomás. Porque si no me hubieras visto, no hubieras creído. Si no me hubieras tocado, si no hubieras sentido nada, no hubieras creído. Pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, le voy a decir algo. Yo no necesito ver un milagro para creer en Dios. Yo no necesito sentirlo para confiar en Él. No necesitamos verlo, sentirlo, palparlo aún. Como decía yo oí un predicador que dijo, uno de mis oraciones que le pido al Señor es ver un ángel. Yo le dije, oye, ten mucho cuidado porque hay de los dos bandos. Al rato no vaya a ser que empieces a invocar ángeles y se te aparezca Moroni. Y se te aparezca, hay un montón de ángeles caídos. No, es que yo me imagino que cálmate. Miren, ese pastor, porque era un pastor, ya no está en los caminos de Dios. Entonces, yo cuando lo oía predicar, eran enseñanzas cargadas de sensualidad. La sensualidad no tiene que ver con la sexualidad, netamente. Se ha mal relacionado. La sensualidad, esto lo tiene que ver con los sentidos naturales, ver, tocar, palpar, gustar. Esa es la sensualidad. Usted se fija en el mundo, está envuelto en la sensualidad. Todo lo que anuncian en la televisión, toda la mercadotecnia está dirigida al sentir, tocar, ver, gustar, ¿sí o no? Desgraciadamente todo eso se metió a la iglesia y ha impedido el crecimiento. Entonces noten en esta historia que Jesús le está dando más importancia a la fe que a los sentidos naturales. ¿Lo captan? Es lo más importante. Abraham, es llamado el padre de la fe. Pero vamos a ver brevemente, abran su Biblia ahí en Hebreos 11:8. Vamos a ver cómo Abraham, obró distinto a Tomás. La vida de Abraham era dominada por la fe y por la obediencia. Hebreos 11:8. ¿Qué historia? Porque Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, él era un pagano. Dios se le reveló a él y le creyó a Dios. Es una historia realmente aleccionadora, porque Abraham no tenía iglesia, no tenía pastor, pero tenía una relación con el Señor. Y le creyó. Fíjense lo que dice Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿cuál era el llamamiento? Sal de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Mira lo que dice. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, yo quiero enfatizar la siguiente frase.
Y salió sin saber a dónde iba. Eso es totalmente contrario a lo humano, ¿a poco no? Y hoy cuando yo he estado en muchas conferencias de misiones, y no, mándenlos para que reconozcan la tierra, dicen, tipo los espías, ¿no? Nada más que ellos no eran misioneros, ellos iban a poseer la tierra. Y entonces alegorizan todo, pero no aplica allí eso. Y aquí con Abraham era, obedéceme. Y él salió y llega con Sara, vámonos, ¿a dónde? No sé, ¿te imaginas? ¿Tú crees que él sentía bonito? Fíjense que a mí me pasó, no semejante cuando Dios me llamó. Pues ya estaba yo ministrando en la iglesia donde había nacido y Dios me habló para iniciar lo que hoy es casa de oración. Entonces yo fui con el pastor decía, ¿y a dónde vas a ir? Le digo, no sé. Me dice, no, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Yo le dije, no, mire Abraham. Y dice, bueno, el domingo oramos por ti, me dice, y tu esposa. Entonces cuando ya oran por nosotros, da la noticia de que pues Dios nos estaba enviando. Fíjense cómo, con qué tono dijo, pues Dios les dijo que iban a levantar una obra y no saben ni en dónde. Yo nomás así, no, pues ¿qué decías? Yo simplemente estaba obedeciendo. Salí sin saber a dónde iba. Yo le dije al Señor, sí, yo me voy a donde me digas. Oran por nosotros y todavía no sé a dónde. Nos fuimos a orar mi esposa y yo 3 días, ayuno y oración para que Dios nos mostrara dónde. Nos prestaron una casa junto a un lago, en Chapala, los que conocen. Y yo le dije a mi esposa, tú métete a ese cuarto y yo me voy a meter a este. No vamos a salir hasta que Dios nos diga, y tiene que coincidir. Yo tenía 20 minutos orando cuando Dios me dijo en dónde y con quiénes. Y yo salgo y ella sale del cuarto y nos miramos así. ¿Ya te habló el Señor? Ya me habló. ¿A dónde? Tú dime. No, tú primero. No, tú eres la cabeza del hogar, me dice. Yo te sigo a ti. Entonces los dos dijimos al mismo tiempo, en tal lugar. No, fue tremendo eso. No se tardó. Bueno, así quiso Dios. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos al pozole. Pues ya sabemos, vámonos a cenar tacos. Pero esto fue toda una aventura de fe. Ahora, humanamente se siente inseguridad. Y más cuando dice, bueno, te vamos a apoyar. Y luego recoge una ofrenda y no la da. Se la quedó. Y me dice, bueno, si Dios te llamó, que te sostenga Él. A ver si es cierto que Dios te llamó. ¿Saben que desde eso hace casi 31 años no he vuelto a ver al que fue mi pastor? Pero él vive en los Estados Unidos, en San Diego. Pero me han dicho gente, dice, oye, ¿qué es? ¿Tú conoces a fulano? Sí, claro, ¿cómo no? Dice, mira, te voy a decir, dice, fui a una conferencia y él era el orador. Y él se presenta así. Dice, hermanos, vamos a tener estas pláticas. Bueno, antes, ¿conocen a Chuy Olivares? ¿Han oído a Chuy Olivares? Entonces, sí, pues internet, no, sí lo conocemos. Yo lo discipulé. ¿De veras? Dice. Y da. Miren, no recuerdo, hermanos. Porque él no fue el que me discipuló, y era el pastor. A mí me discipuló otro hombre que ahorita tiene 98 años. Es un misionero americano. Se llama el hermano Pablo Hunter. 98 años tiene. Él fue el que me discipuló. Pero fíjate, tuve que dar un paso de fe, ¿entienden? A Dios no le interesaba si yo me sentía bien o no. Y yo ya medio captaba el principio y salimos. Entonces, volviendo allí a Hebreos 11:8,
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora vamos a Romanos 4:18, porque aquí Pablo en Romanos 4:18 menciona algunas circunstancias de ese llamado y está muy interesante. Ponga atención. Dice Romanos 4:18, dice en cuanto al llamado de Abraham, dice que él creyó, o sea, Abraham, él creyó, perdón, en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, ¿qué significa que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Pongan atención. Significa que él creyó lo que Dios le estaba diciendo, de que de él iban a ser una nación muy numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y él creyó en la esperanza que le estaba dando la promesa de Dios contra la esperanza natural, porque no había ninguna. ¿Por qué? Porque era un ancianito, ya no podía tener hijos. Y luego miraba a Sara, anciana y estéril. Eso significa, él creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza natural. Es decir, él no hizo lo que comúnmente hacemos los cristianos de hoy. Vemos, tocamos, sentimos. Él no veía nada más que por la fe. Él humanamente sentía mal. ¿Te imaginas cuando Sara le decía a Abraham y los vecinos lo oían y decían Abraham, porque él se llamaba Abraham? Después el Señor le cambió, que es Padre Excelso, y le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Abraham, padre de muchedumbre, de multitudes. Entonces la viejita, Abraham, y imagínense los vecinos, no saben, le dice padre de muchas gentes, pobrecitos, se quedaron traumados. Hay que mandarlos al psicólogo para que los terapeen, porque mira, le está llamando padre de muchas gentes. ¿Sabes qué? Esa circunstancia ellos no lo tomaron en cuenta. ¿Cómo maduraron? Bueno, tardó Dios 25 años en responderles la promesa, pero ellos se mantuvieron. A la mitad del camino, a los 10 años, tuvieron el tropiezo aquel. ¿Se acuerda de Agar? O sea, su aportación, su plan. Quisieron reacomodar el plan de Dios y lo único que quisieron fue meter la pata. ¿Se entiende eso, no? Y Dios dijo, no necesito tus ayuditas, Abraham. Échala a la sierva con su hijo, porque no va a heredar. Todo aquello que proviene de la carne es desechado por Dios, hermanos. Aunque suene bien, ay, hermanos, ahí a veces los pastores, híjole, nos pintamos solos. Ahí les va una, hermanos, y empiezo a llorar. Dios me dio una visión grande. Y todos, ay, Dios le dijo, ay, hermano, ¿qué será la visión? Que le construyamos un auditorio de $100 millones. ¿Tú crees que Dios está interesado en enfatizar, que se enfatice en los templos o en las construcciones hechas de manos? ¿O en los templos vivos? Claro, necesitamos lugares, pero nunca será el énfasis de Dios. Los discípulos le presumieron a Jesús, mira el templo, dijo, este se va a caer en 3 días. Ellos estaban orgullosos de eso. Y hoy es una competencia, ven quién tiene el templo más suntuoso, a ver quién tiene la alfombra persa más cara, a ver quién tiene el piano más impresionante. Y hay una competencia vergonzosa. Obviamente para lograr eso se necesita ¿qué? Dinero. Y ahí es donde entra la manipulación a la gente. Pero ¿cómo la manipulan? ¿Qué manipulan? Sus emociones. Aquí hay 10 de a 10,000. Y sé quiénes son. Y si no levantan la mano y pasan, yo los voy a avergonzar, dice el Señor. Entonces tú tienes tus ahorritos abajo del colchón y justamente tienes 15, 10 y dices, soy yo, ¿verdad, Señor? Soy, Señor. No, Señor. Ya pasan así. Yo. Vamos. Y cada rato están ahí. Todo para lograr su sueño carnal.
Dios no necesita eso, hermano. Dios, el énfasis del Señor está en los templos vivos, piedras vivas, edificio de Dios. Y esos somos los cristianos, sus hijos. Bueno, entonces dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Pero mira, aquí viene, conforme a lo que se le ocurrió a él. Así dice, conforme a lo que, ¿qué? Se le había dicho, así será tu descendencia, o sea, como las estrellas del cielo. Fíjate el versículo 19. Y dice, no se debilitó en la fe es del Espíritu, al considerar su cuerpo, los sentidos naturales, las circunstancias a su alrededor. No se debilitó en la fe, al ver su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó, aunque se miraba al espejo y decía, no, yo ya, ni fu ni fa. Y Sarita, no, menos, y la pobre nunca tuvo hijos. Y en lugar de mirar a su alrededor y de tocar y de sentir en la humanidad, él creyó. Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: la fe madura es aquella que cuando tú le pides algo a Dios y te lo da, se lo agradeces, y si no te lo da, sigues creyendo en Dios. Y hoy, ¿cuántos se van? Ah, ya le pedí, no me da nada, no, ya me voy. Es que eso les enseñaron, a que tú eres hijo del rey y mereces todo. ¿Sabes qué es lo que merecemos? Que nos apedreen. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero por su gracia, Él murió en nuestro lugar. Nosotros no merecemos nada. Pero por gracia, Dios nos da las cosas. Y nos dio la salvación, nos las regaló, no nos la ganamos. No es por obras. Pero hoy todo está enfocado a la obtención de los bienes materiales. Un pastor, nunca se me olvidará, recién habíamos iniciado casa de oración, me dijo, yo hoy ve orando por un terreno para que tengas un edificio, para que te sientas seguro. No, yo no necesito un edificio para sentirme seguro. Los primeros cristianos se reunían a la orilla del río, en las catacumbas. Es que en aquellos tiempos ser cristianos era firmar tu sentencia de muerte. Y aquellos estaban dispuestos a dar su vida. Todos los apóstoles fueron sacrificados, todos fueron mártires menos Juan. Y hoy apenas los cristianos hoy apenas tienen una pruebita, algo así, que el negocio ya no vende igual, o te despidieron del trabajo y me quiero suicidar. Y dices, oye, pues ¿qué les están enseñando? ¿Dónde está la fe? Es que no veo, es que siento que Dios... qué lección la de Abraham, ¿a poco no? Y era un hombre como tú y como yo, Versículo 20, 4:20. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, no dudaba de Dios. Él tenía un concepto de Dios tan profundo que decía, si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. El problema de hoy es que te dicen, ponle la Biblia al Señor, aquí están sus promesas. Dice, y dile a Dios, tú estás obligado a cumplir tus promesas. Y dile a Dios, y ahí están los cristianos, te doy una semana, te doy 3 días para que me contestes. No. ¿De dónde sacan eso? Nunca se ve que los hombres de Dios dijeron eso. Como les decía un momento, Dios se tardó 25 años en responderle para darle un hijo. Él tenía 75 cuando lo llamó. ¿Cuánto tienes pidiéndole a Dios? Algo. Yo diré 17 años pidiéndole por la salvación de mi hijo, el mayor. 17 años. Desde que nació oraba por su salvación. Porque nuestros hijos no nacen cristianos.
Y a los 17 años, hermano. Hoy tiene 24. Bueno, Dios quiso 17. Hay otros que tardan más, otros menos. Pero nosotros tenemos que permanecer, hermanos, creyendo. Aunque sientas mal, aunque no veas. Pero Abraham dice que no se debilitó ni dudó. Dice, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. ¿Saben qué significa eso? Dándole reconocimiento a Dios. Tú eres el soberano. Tú eres el Señor. Tú eres mi Padre. Tú haces las cosas como quieres. A nadie le pides consejo. Tú eres el omnipotente, el omnipresente, el que todo lo sabe. Y yo no sé. Tú me dijiste, yo lo creí. Ese no es asunto mío. Nada más, mi asunto es creer. Es todo. Pero la actitud hacia Dios, en esa paciencia, en esa espera, debe ser humilde, hermanos. Porque los cristianos de hoy, en lugar de enseñarles a ser humildes, los enseñan a ser orgullosos y soberbios. Y le reclaman a Dios y le hablan groseramente. Es muy lamentable lo que está sucediendo en el cristianismo de hoy. Usted exíjale a Dios y dígale, aquí dice tu palabra. Y está ahí la gente gritando. Y otros que según se denominan siervos de Dios, hasta le cuentan a Dios, cuando yo diga 3, ahora, ahora. Ay, sí, yo me imagino al Señor allí, ay, cuando tú me cuentes 3. Y resulta que ese ahora es nada más para que se caigan y se den 2 maromas. Y salgan y sigan siendo adúlteros y mentirosos. ¿De qué les sirvió las caíditas? Como los luchadores. A 2 caídas de 3 se levantan y después otra lucha. Y no pasa nada en sus vidas. Estaba platicando con un hermano anoche en una cena que está por aquí. Dice, yo estaba cansado de eso, de que me dieran mi sangoloteada, mis rodadas, mis caídas, y salía y seguía igual. Me duraba 2 días el asunto. Pero llegó un momento que estaba cansado, que mi vida no cambiaba. Pero la gente decía que yo era el más ungido y el más bendecido, porque a mí me agarraban y yo rodaba y me caía. Pero mi vida era un desastre. No crecía, no maduraba. Fíjense. Tremendo. Dando gloria a Dios, dándole reconocimiento. Fíjate el versículo 21. Plenamente convencido, Abraham, de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Si hay algo que ofenda a Dios es que dudemos. Dice que Jesús no hizo muchos milagros y estaba maravillado de la incredulidad. Cuando nosotros decimos, bueno, sí, yo sé que puedo orar, pero es que Dios no me cree, es una ofensa a Dios. Dios no me oye. Estamos ofendiendo a Dios porque estamos diciendo, estamos dudando. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que la vida del cristiano es una vida de fe. Ahora, viene el hijo de Abraham, nace Isaac finalmente. Y un día a Dios se le ocurre probar a Abraham. Y le dice, Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, y ofrécemelo en sacrificio. Y, sí, ¿dónde me nace darle? Dime dónde. Ay, qué bendición, me siento tan bendecido, Señor, de que te sacrifique a mi hijo. ¿Ustedes creen que así se sentía Abraham? ¿Y qué dijo Abraham? Heme aquí. Bueno, ahora toma a tu hijo, llévalo al monte que yo te diré. Todavía no sabía dónde. Y tomó a su hijo. Y esa escena, ese pasaje en la Biblia es de los que más a mí porque tiene mucho contenido, sería como otra enseñanza aparte. Porque habla de Jesús, habla de la resurrección, habla de que él creyó que Dios se lo iba a regresar, porque era imposible que Dios no se lo regresara, porque entonces ¿de dónde iba a venir la descendencia que era Jesús?
Fíjate la seguridad de las promesas de Dios. Pero ahorita no es el punto este. Entonces él toma a su hijo y se lo lleva. Y el niño, papá, ¿dónde está él? Aquí está todo, pero ¿dónde está el animalito? Dice, Dios proveerá, decía. Yo me lo imagino, no dice la Biblia, pero yo me imagino que él caminaba y llorando. Y así como, en mi mente natural no entiendo por qué está pasando esto. Pero Abraham nos enseñó algo que Pablo lo plasmó en el Nuevo Testamento, que es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, no necesitamos entenderlo, porque nuestra capacidad es muy limitada, solo creerlo. Y lo toma y lo amarra ahí en el altar, y cuando está a punto de sacrificarlo, pues llega el ángel a 1000 por hora. Abraham, Abraham, dices, detente, porque ahora sé, dice, que temes a Dios. Y ahí estaba un cordero, pero Dios lo probó. ¿Dios le interesaban los sentimientos naturales de él? No. Dios estaba interesado si le iba a obedecer o no. Abraham había madurado para llegar a ser el padre de la fe. Qué tremendo, ¿no? Pues con nosotros no será diferente, hermanos. Dios nos quiere llevar hacia la madurez. ¿Entienden? Y va a permitir cosas en nuestras vidas para madurarnos. Miren, ahora, cuando empezamos casa de oración, yo he contado en algunas ocasiones esto, pues la verdad es que no conocía a nadie fuera de la iglesia donde yo estuve, y el pastor juntó la ofrenda y se la quedó. Entonces nosotros iniciamos, yo estaba ya trabajando de tiempo completo para el Señor, yo no tenía una entrada, no conocía a nadie. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Porque, pues, ¿quién me va a ayudar económicamente? Y el Señor me dijo, ¿no te basto yo? Yo le dije, no, bueno, sí, yo sé, Señor, pero es que allá en México nos habían enseñado que alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de los gringos, que hicieron todo. Ese era el salmo favorito de los pastores. No, sí, suena así como para reírse, pero eso así. Todavía hay pastores que me dicen, no, tú recibes miles de dólares de Estados Unidos. Jamás, porque el Señor me dijo, quiero que hagas un trato conmigo. Nunca le pidas nada a nadie. Todo lo que necesites, pídemelo a mí. Yo soy suficiente. Bueno, el problema no estaba en Dios. El problema podía surgir o surge en nosotros. Como no me quedó otra, porque no conocía a nadie. Porque a veces nos dicen, sí, yo confío en ti, es que me vas a suplir. Luego, oye, compadre, préstame $1000. Entonces, no estás dejando que Dios obre. No estás conociendo al Dios que todo lo provee cuando estás en la necesidad, porque pues vas y pides el crédito. Y aquí es re fácil. Entonces ya no estás dejando que Dios te muestre. ¿Me expliqué? Entonces le dije, ok, Señor, está bien. Cuando yo necesite algo, voy contigo. Y así fue. Y una experiencia hace 10 años, empezó a crecer. Necesitamos un auditorio más grande y fuimos a ver un terreno. Y hay un hermano aquí en los Estados Unidos, amigo mío, tiene una iglesia muy grande y siempre me decía, hermano Chuy, cuando usted necesite algo, lo que sea, si mire, nosotros tenemos un fondo misionero, yo no dudo en invertir en ustedes. Dice, nuestro presupuesto de misiones son 12 millones anuales. Es bastante plata, ¿no? Dice, cuando necesite, nada más dime, hermano. Entonces fuimos a ver un terreno y costaba $1,200,000 el terreno. Y dice, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y no, pues vamos a pedirle al Señor. Yo dije, no, pues vamos a pedirle al Señor. Y luego dije, me acordé de mi amigo. Qué vergüenza, me da vergüenza contarlo. No, de verdad, me acordé de mi amigo. Pues en su congregación
en Dallas tiene puros petroleros, imagínate, que son dueños de las compañías petroleras. O sea, es una iglesia muy rica. No, mi amigo, y les digo, fulano de tal, él me ha dicho, no, ahorita le hablo por teléfono. Y siempre que me veía me decía, pero ya era noche, dije, no, ya eran como las 11 de la noche, dije, no, mañana le hablo temprano. Y ya, no, ya está, ese terreno, no, ya está. Entonces a la mañana despierto, me baño, estoy ahí en el espejo, pues peinándome, y así, y el Señor me habla, así es que le vas a ir a pedir a tu amigo. Dice, ¿se te olvidó la promesa? Y me sentí tan mal, tan apenado, tan avergonzado. Señor, perdóname, no. Entonces ya llego a la junta con los pastores de casa de oración. ¿Ya le hablaste al pastor? Le digo, no le voy a hablar. Y ellos sabían la historia. Es que Dios me acaba de recordar el compromiso. Y todos nomás así, Señor, perdónanos. Estábamos bien avergonzados. Esa es la tendencia humana, hermanos. Y no le hablé a mi amigo. Y son 30 años y puedo decir, como dijeron en el Antiguo Testamento, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios es fiel, hermano. Pero tenemos que confiar. Y Dios nos va a llevar para crecer, para madurar. Nos va a llevar por circunstancias. Dios llevó a Israel por el desierto. Era necesario pasar el desierto para entrar a la tierra prometida. Pero esa generación no entró. ¿Por qué? Porque dudaron y se quejaron. Estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo iban a estar mejor? O sea, porque no entendían. Y luego iban con Moisés, nos sacaste nomás para morir en este desierto. Y Moisés decía, yo no, Dios es el que... No, tú. Y se le rebelaron. Y luego se va ya al monte y Dios le da las tablas de la ley y dicen, ya desciende, le dice Dios a Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido. Y luego baja y Josué dice, ay, oigo voz de guerra. No, es fiesta, le dice. O sea, Josué estaba aprendiendo y oía otras cosas diferentes, ¿no? Dice, voz de guerra, no, Israel se ha corrompido. Entonces descienden y están ahí adorando un ídolo, un becerro de oro. Y le dice, a ver, Aarón, ven para acá. ¿Qué hiciste? No, pues es que te tardaste. Y la gente empezó a decir, no. Y Moisés ya se tardó. No, nosotros queremos avivamiento. Digo, para explicarle al tiempo de hoy. Hoy queremos mover de Dios. Hoy queremos, haznos dioses. Haznos dioses, sí, haznos dioses. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué hiciste? No, pues junté uno. Él fue el primero que juntó la ofrenda apostólica. Traigan sus anillos, traigan sus relojes, traigan sus... Y sí, pues yo les junté allí, juntamos y lo eché allí en el buril y salió este becerro. Ese es el típico líder que satisface la sensualidad de la gente. Dice, Aarón, ¿qué hiciste? Y les fabricamos los becerros de oro. Y esa generación no entró, nunca maduró. Tú te puedes pasar toda la vida así, siendo aún salvo, fíjate. Pero en una condición muy lamentable. Y ese no es el plan de Dios. Vamos hacia la obediencia a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a amar a Dios con todo el corazón. A no andar claudicando entre dos pensamientos. A tomar la cruz y ir en pos de Él. Es lo único que debemos hacer, hermano. Aunque nos cueste lo que nos cueste. Ahí es donde muchos ya dicen, no. Hoy en las iglesias y además acá en los Estados Unidos, a mí me ha pasado, oye pastor, ¿de qué vas a predicar? Bueno, mira, se llama así el mensaje. Oye, pero no vais a decir nada de esto, no vais a decir, cálmate Espíritu Santo. No, ahora ya te dicen lo que debes de predicar. José me dice, ¿qué hacemos? Le digo, no, tú ponle el título, tú eres el pastor. Y ya sobre eso yo oro y a ver qué Dios me da.
Es el Espíritu Santo el que por la palabra, el que debe gobernar. Amén. Nosotros simplemente obedecer. Y la obediencia en cualquier circunstancia, sin importar nuestros sentimientos, es lo que nos va llevando hacia la madurez. ¿Entienden? Y es todo un principio en la Biblia. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones, para obedecer, para recibir la palabra implantada con mansedumbre y simplemente seguir a Cristo y ser de bendición en esta tierra. ¿Quieren orar conmigo, hermanos? Señor, te damos gracias. Gracias porque sin duda tú eres el Dios eterno. Tú eres el gran yo soy, el que no le pide consejo a nadie, el que es autosuficiente, el que existe en sí mismo, el gran yo soy. Nosotros somos criaturas, creación tuya, pero somos una creación caída, contaminada por el pecado. El pecado nos alejó de ti, el pecado nos corrompió. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz fue la máxima obra, la obra maestra tuya, Padre. El plan de salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hemos sido salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un regalo tuyo, Señor. Pero ahora que hemos sido salvos, tenemos que crecer. Tenemos que dejar de ser niños, de pensar como niños, de andar como niños, juzgar como niños, hablar como niños. Dejar las cosas de niños e ir hacia la madurez. Ciertamente, si tú nos diste los sentidos naturales, es por algo, tampoco están de oquis. Pero no son los medios que tú quieres que nosotros nos apoyemos para depender de ti. Porque el reino espiritual es muy diferente al reino material, el reino físico. Y lo espiritual es de la fe, de creer, de confiar. Señor, gracias, porque tu palabra nos alimenta, nos ubica. Pero no debemos de ser solamente oidores, sino hacedores. Danos, Señor, la gracia también para entrar en ese terreno, Señor, de la obediencia, independientemente de cómo me sienta o qué piense yo, sino más bien, como Jesús dijo, hágase tu voluntad. Siempre es, y hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor. Y tú tienes dentro de tu plan una voluntad específica para cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros sepa discernir esa voluntad, conocer tu voluntad para nosotros, Señor. Luego hacerla, y ahí es donde se da el proceso de la madurez. Como el mismo Pedro, el apóstol, tan inestable en sus emociones. Ahorita está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y en 5 minutos después está diciendo que no vayas a la cruz. Pero tú le pusiste Pedro, piedra, tratando de decirle, yo te voy a hacer sólido en tu carácter como una roca. Y trabajaste con él, Señor, hasta formarlo. Lo mismo con Pablo y con todos los hombres y mujeres que tú llamaste y que hoy vemos sus vidas plasmadas en las Escrituras. No será diferente con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por